Hola compis, bienvenidas al taller. Mi nombre es Amparo y hoy os traigo este bonito y precioso pololo para nuestras muñequitas. Es súper fácil de hacer. Mirad, no le he puesto absolutamente nada de puntillas, ni pasamanería, ni picunela, ni pasacinta, nada. Simplemente un lacito. Pero mirad, no me digáis que no queda bonito. Es una verdadera preciosidad. Si queréis ver cómo lo he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con este pololo, súper fácil, sencillo y rápido. No le vamos a poner puntillas porque para lo que yo tengo pensado va a quedar muy recargado, pero si os gusta podéis poner las puntillas que queráis y poner los lazos que os apetezca. Podéis hacerlo como más os guste. Yo lo voy a hacer así porque el diseño de hoy lo requiere de esta manera. Mirad, solamente vamos a necesitar la tela, unas cintas de raso en esta ocasión, si queréis puntillas también, y goma, cinta elástica para ponérselo en la cintura. Si no queréis la cinta elástica también podéis ponerle un lacito, ya os digo, a vuestro gusto. Bueno, primero que vamos a hacer va a ser poner derecho del tejido con derecho del tejido. Vamos a coser las partes redondeadas y ahora vuelvo. Pues ya está, cosido. Mirad, le he pasado con la tijera de zigzag por la parte de las costuras. Ahora yo lo que quiero es, no sé por dónde lo vais a ver mejor, como no le quiero poner puntilla y tampoco abajo le quiero hacer ningún tipo de terminación, lo que voy a hacer va a ser dejarle a la parte de la bastilla como unos 3 o 4 centímetros para hacerle un buen dobladillo. 3,5 centímetros. De este dobladillo yo lo que quiero conseguir es que me junte aquí arriba, que me quede el máximo espacio posible, porque lo que quiero es hacer la sensación de que esta parte es un volante. Mirad, por donde tenemos la bastilla vamos a hacerle un dobladillo de esta manera. No hace falta hacerle doble dobladillo porque va a quedar completamente rematado y dentro. No se va a notar ni se va a deshilachar. Pero siempre podéis hacer un zigzag. Bien, ahora por esta parte de aquí arriba, justo por el filito, le voy a hacer un pespunte. Y me va a quedar esta parte para cuando yo lo rice daría la sensación de que fuese como un volantito. Voy a hacer esta parte y esta otra. Y ahora cuando la tenga cosida vuelvo con vosotras y seguimos avanzando este pololillo que es súper fácil de hacer. Yo voy a la máquina de coser y vengo enseguida. Bien, pues hecho el bajo o la bastilla, ahora vamos a hacer lo que son las partes de las piernecillas. Vamos a unir marca con marca y vamos a coser desde un lado de la bastilla, daremos la vuelta por toda la piernecilla hasta el otro lado de la bastilla y ya veis que se hace en un momento. Nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde aquí, daremos toda la vuelta hasta aquí y dejaremos unidas las piernecillas. Y ya que estamos en la máquina vamos a coser la parte de la cintura para ponerle la goma. Mirad, yo os recomiendo que tengáis siempre en cuenta el tema de las costuras. Si ponemos la costura mirando hacia un lado, cuando vayamos a pasar la goma, sobre todo si lo hacemos con un pasacintas o con un imperdible, corremos el riesgo de que al llegar aquí tropiece y no pase. ¿Veis? Lo suyo, lo que yo os recomiendo, el truque que yo os doy es ponerlo hacia el lado contrario de la forma en la que vais a pasar la cinta. Una vez hecho esto, vamos a doblar y aquí vamos a dejar justo la medida de la goma que vayamos a poner. Mirad, en mi caso es de 3 milímetros, por lo tanto con un carril de esta medida, ¿veis? Mi goma pasa sin problema. Vamos a dejar abierto un trocito en la parte de atrás
sin coser a máquina, para desde este lado pasar luego la cinturilla, la goma, y dejar la cinturilla rematada. Mirad, ¿veis? Lo ponemos de esta forma, pasamos un pespunte por todo el contorno, pero dejamos un trocito sin coser, y siempre en la parte de la costura. Después podéis pasarlo a mano o a máquina, porque total son 2 puntitos los que hay que dar nada más. Y ya está, con esto ya tendríamos prácticamente terminado nuestro pololo. Quedan muy bonitos en las muñecas, se hacen muy rápido, y además podéis jugar con vuestra imaginación poniéndole el tejido que más os guste. Podéis poner puntillas, lazos, no poner nada como en el caso de hoy, solamente una lazada al final. Podéis hacerle bordados, lo que os guste y lo que más os apetezca hacer. ¿Veis? Damos la vuelta así y de esta forma vamos haciendo la parte de la cinturilla. Y ya lo tendríamos prácticamente terminado. Así. Voy a la máquina de coser y voy a pasar el pespunte desde todo el contorno de la piernecilla y la entrepierna y la parte de la cinturilla, y enseguida vuelvo. Bien, pues cosido y terminado. Vamos a ponerle con el pasacintas un trocito de goma. Yo lo que he hecho ha sido medirle lo que es el contorno de la cintura, y tal cual lo vamos a meter, como os he comentado antes, por el trocito que hemos dejado abierto, que es por la parte de aquí atrás. Este pasacintas no sé si lo conocéis, lo utilizáis, da igual, este pasacintas que un imperdible. A mí este estilo me gusta mucho porque protege bastante, sobre todo las costuras. Bueno, pues vamos a pasar por aquí. Vamos a sujetar un poquito la goma para así no tener problemas a la hora de estirar y que no se venga con nosotros, que se mantenga donde tiene que estar, en su sitio. Salimos y sacamos nuestro pasacintas. Ahora con una aguja enhebrada de hilo doble vamos a coser la cinta. Mirad, soltamos y unimos un extremo con otro, montamos un poquito y ya podemos dar un par de puntos. Ponemos bien la goma y ya vamos a terminar de coser este trocito que ya os comenté con anterioridad que deberíamos coserlo con una puntadita escondida. Abrimos el tejido para que no nos quede con el vuelo del rizo de la goma, metemos el nudo por la parte de dentro, escondemos y hacemos una puntadita escondida. Escondemos el hilo y listo. Y vamos a ponerle la cinta, en este caso un lacito de raso. Mira, cogemos una aguja lanera,
de la que no tiene punta, la que tiene punta romana, que se utiliza para coser los jerseys de lana. Vamos a tomar un poquito de esta cinta, cortamos un poquito así como de pico para que podamos meterlo por el ojo de la aguja, y ahora en la parte de aquí arriba vamos a buscar el centro. Mirad, si esta es la costura, vamos a buscar la mitad, y justo aquí en la mitad vamos a empezar a meter la aguja lanera y vamos a dejarle pues más o menos la anchura que le hemos dejado de la bastilla, un poquito más, y solamente haremos esto. Pasaremos nuestra aguja y la lazada. Calculamos más o menos que nos quede un buen lazo y cortamos, y repetimos la otra parte de la otra piernecilla exactamente igual, y este sería el resultado. ¿Veis? Unos pololillos con unos lacitos súper graciosos en la parte de arriba del puño. Es que queda monísimo, la verdad. Y bueno, pues una vez que ya lo tenemos así, vamos a ponérselo a nuestra muñeca. Mirad, ella es la pequeña, la nueva pequeñita. La tengo, como veis, aún se está secando la pintura, está todavía con restos de bolígrafo borrable, pero después la haré. Vamos a ver cómo le queda este pololo y después ya pasará por el calor para quitarle todos esos restos de pintura que tiene. Vamos a ponérselo. Mirad, es que le queda de verdad que es una verdadera pasada. Podéis hacerlo más cortito. Yo la idea que tengo es de vestirla de una forma muy concreta, y esta largura me parece la más idónea para el estilo que quiero buscar con esta muñequita. Yo creo que este estilo así tan largo le va a quedar mucho mejor. A ver si consigo darle la vuelta, que me quede brillante. Ahora sí. Mirad, es que es de verdad monísimo, monísimo. Recordad siempre pasar un poquito de calor al finalizar los lazos, porque así los sellamos y no se nos deshilachan. Pues ya veis, en un momento se hace este pololo y queda precioso. A las muñequitas la verdad es que tanto la braguita como el pololillo le queda súper bien, al menos para mi gusto, para mi forma de hacer sus vestiditos y sus ropillas, y me gusta muchísimo este tipo de pololos, mucho. Y si me gusta el cortito, el largo ya ni os cuento. El largo me parece que le da un toque súper romántico. Pues mirad, así le queda a nuestra pequeña. Una verdadera preciosidad, la verdad. Me ha encantado. Vamos a seguir vistiéndola, compis.
Pues mirad, así nos han quedado estos pololos tan sumamente graciosos. Después ya le cortaremos los lacitos a la medida de la piernecilla de la muñeca, pero este es el efecto que yo estaba buscando. Como veis, no hace falta muchas veces cargarlo de puntillas ni de pasacintas ni nada parecido. Con un pequeño toque queda súper bonito. Bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis porque es sumamente fácil y bueno, pues yo espero verlo también por el taller. Gracias por tus comentarios, por tus suscripciones, por los deditos arriba, por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.